¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos listos para iniciar esta transmisión de Coach Online. El día de hoy con un tema que curiosamente en Guadalajara tiene años como siendo un poquito el sabor del mundo de la psicología. Vamos a platicar precisamente sobre la terapia Gestalt. Tenemos como invitado al maestro Víctor Osvaldo Orozco. Vamos a preguntarle para quién es la terapia Gestalt y qué es la terapia Gestalt. No se vayan, iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Ya estamos aquí de vuelta para precisamente abordar este tema. Es un tema que da para tejer fino, tejer grueso, para hacer chambritas o para hacer bufandas. En Guadalajara, fíjense que yo ubico a Guadalajara desde la perspectiva de las terapias con dos grandes corrientes, una terapia física, corporal, pero también mental, que es la homeopatía. Guadalajara se distingue en todo México por ser una ciudad donde realmente hay muchas escuelas de homeopatía y muchos homeópatas, pero por supuesto el conocimiento se desarrolla de una forma más intensa y más profunda por lo mismo. Y la otra corriente, que es más bien psicológica, pero que también tiene que ver con la parte física, así lo tengo entendido yo, ya nos lo dirá nuestro invitado, es la terapia Gestalt. Es así como que son las dos, para mí, son las dos corrientes terapéuticas, una más física, una más psicológica, que nos distinguen como tapatíos. En esta ocasión nos acompaña precisamente el maestro Víctor Osvaldo Orozco, viene de la Universidad de Guadalajara, para ayudarnos a investigar, a profundizar un poquitín sobre la terapia Gestalt. Para quién es, qué es la terapia Gestalt, en fin. Bienvenido, Víctor, gracias por estar con nosotros. Aldo, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar por aquí contigo y un saludo a toda tu audiencia. Perfecto, pues mira, yo creo que directo nos aventamos un clavado en la alberca. ¿Qué es el Gestalt? Bueno, mira, la psicoterapia Gestalt es un movimiento en lo que es la terapia, que es prácticamente nuevo. Inicia casi a mediados cerca de 1940. Uno de sus principales precursores es Fritz Perls, un personaje bastante emblemático en este movimiento. De hecho, si pensamos en el tiempo en el que se comienza a desarrollar la psicoterapia Gestalt, pues el movimiento de los 50, la liberación de la juventud, incluso empiezan los movimientos feministas, ¿no? Por la equidad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Desde esta perspectiva empieza a liberarse o tener una sensación de liberación, ¿no? Claro. Este movimiento, bueno, tiene diferentes fundamentos o diferentes influencias, como lo es el propio psicoanálisis de Sigmund Freud, que nos habla de hacer consciente lo inconsciente, de que parte de la terapia del propio Freud. Uh-huh. Tiene otros fundamentos, como lo que es el movimiento Zen, ¿sí? Sí. El existir, el no dejarse llevar por ataduras, por el que debe de hacer uno en nuestra vida y potencializar todo lo que es el propio desarrollo, la propia conciencia, el hacer, el realizarse. Y el ¿no? momento actual, el aquí y el ahora. Así es, vivir sobre todo en el aquí y el ahora. Y bueno, es un movimiento bastante interesante. Yo creo que es uno de las terapias, por sus propios orígenes, trata de abordar a la persona o al ser humano de una forma integral. Uh-huh. Es decir, poder modificar o cambiar desde lo que piensa, desde lo que siente. Incluso hoy en día se hacen algunos estudios, lo que llamamos ahora bioenergética, okay, que es la relación que tiene el cuerpo con los aspectos psicológicos y de alguna forma cómo el cuerpo representa todas estas o es una manifestación pues de lo que es nuestra propia psicología, ¿no? Claro. Es un tema bastante interesante y que, como te comento, la psicoterapia gestal es algo nuevo,
Prácticamente Sí, es un movimiento que está en pañales y que, bueno, va aportando a la psicología una forma, digamos, más libre, pero claro, con sus propios fundamentos, para trabajar con las personas. Y una visión diferente. Además, tengo entendido que la psicoterapia, bueno, el Gestalt en sí como movimiento, y ya aterrizando en la psicoterapia, ha evolucionado. Tengo entendido de que, bueno, ya ves que se hablan de ciertos movimientos psicológicos generales, y bueno, hubo un momento en que se hablaba de esta tercera ola, donde entra la psicoterapia Gestalt, pero ya evoluciona porque también es una de las psicoterapias que se integran en el cuarto movimiento, en la psicología transpersonal. Entonces, me agrada el hecho de que la psicoterapia o terapia Gestalt no se haya quedado estancada. A mi gusto, por ejemplo, la terapia típica de Freud, la psicoterapia, sí quedó totalmente estancada. De hecho, el otro día me estaba un poco riendo, falto de respeto que soy yo, sobre una definición que hacía Freud de la creatividad. Y la verdad es de que el señor pensaba que todos somos maníacos sexuales, y si no somos maníacos sexuales no somos creativos. Entonces, bueno, regresando un poquitín a nuestro tema, ¿qué diferencia puede haber entre lo que es el movimiento Gestalt y la psicoterapia Gestalt? Porque antes de Fritz Perls estaba Kafka, Wertheimer, y ellos que iniciaron con un movimiento quizás más filosófico, ¿serían estos? El movimiento Gestalt surge efectivamente, como tú lo dices, de Kuller, Kafka y Wertheimer, con la finalidad de poder identificar el impacto que tenían, digamos, el exterior con la percepción de del ser humano, ¿no? Okay. A partir de este movimiento comienzan las investigaciones en lo que se conoce como los mensajes subliminales, es decir, lo que no nos damos cuenta de lo que percibimos. Okay. Y que a pesar de que no lo podemos percibir conscientemente, bueno, al menos en este movimiento, tiene un impacto en nuestro comportamiento, en nuestras creencias, en nuestros pensamientos. Okay. Y eso se integra a la esta parte se toma de la psicoterapia Gestalt, que proviene justamente de Fritz Perls, y que posteriormente se une a las ideas de su, en ese entonces, pareja y en algún momento esposa, Laura Perls, que también transforma esta parte de, digamos que Fritz Perls tenía un estilo un poco más liberal, de poder movilizar a las personas en ese momento en donde estuviera. Incluso se le criticaba porque podía llegar a tener encuentros con hombres, mujeres, y obviamente en ese momento era algo como bastante. Vamos a ir a una pausa. Les voy a decir rápidamente teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83. Vía WhatsApp estamos aquí a tus órdenes en el 331 019 07 12. ¿Tú has escuchado hablar de la terapia Gestalt o el Gestalt? Me encantaría saber qué sabes de esta terapia. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí. Y aquí nuestro invitado, Víctor, platicándome de la vida de Fritz Perls, que también es muy interesante, ¿eh? Sí. Es muy, muy interesante. Antes de continuar con el tema, quiero recordarles lo siguiente. Tú tienes por ahí mascota, tienes perro, tienes gato. Ustedes saben que tener estos animalitos es una responsabilidad. No son un juguete. Hay que cuidarlos como se debe. Aquí en las instalaciones de Promomedios Radio se está realizando una campaña, obviamente antirrábica, para que traigan a sus animalitos, a sus mascotas, a que los vacunen. A partir de mañana pueden, bueno, esto ya inició, viene desde el 12, pero pueden traerlo mañana hasta el viernes. O sea, estamos hablando de que tienen 2 días más para traerlos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
aquí en Avenida Mariano Otero, 3405, es esquina con la calle de Granate, a una cuadra de la plaza que tiene más luz, porque es la Plaza del Sol. Sí, pero bueno, ya está ya el recordatorio, porque vale la pena. Créanme que hay que cuidar a los animalitos, no se vale. No sé si en la Gestalt se habla un poco de las mascotas, de pura casualidad. Pues se habla sobre, de hecho de alguna perspectiva se trabaja con la influencia que tienen las mascotas con la vida de las personas, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo el significado que les damos a esa que mascota. Son como integrantes de nuestra propia familia. Claro, hay quien los integra más como realmente, como hoy se usa el término de perrijo, ¿verdad? Uh-huh. Y hay quien lo tiene como un guardián, y eso es importante. Sí, al momento de se pueden crear bastante lo que llamamos como el apego ante esa figura. Uh-huh. Sabemos también que la Gestalt intenta no patologizar todas las conductas, ¿no? Entonces, pero desde esta perspectiva, el apego lleva a la persona a no poder desarrollarse e incluso a no poder el darse cuenta, que es uno de los conceptos principales de la Gestalt, el hacer consciente lo inconsciente, y que esto puede limitarlo en su propio desarrollo. Tomando esto como referencia, también la Gestalt trabaja mucho el que la persona pueda responsabilizarse de sus propios actos. Claro. Es decir, no justificar el hecho de hacer o no hacer ciertas cosas, y el responsabilizarse lleva a la persona de manejar todos los procesos, incluso todas las acciones. Claro. Fritz Perls manejaba, que todo sentimiento, toda emoción, a partir de lo que él llama vacío, pues tiene que movilizarse, ¿no? Dentro, ya platicamos acerca de la influencia del budismo zen, en donde, hay una energía desde esta postura que tiene que movilizarse, y Fritz Perls era muy habilidoso para llevar a las personas a que dieran un paso a la acción, que era el objetivo principal en aquel entonces de la terapia. Ajá. O de ese encuentro, porque él le llamaba encuentros a estar citas. Exactamente. Claro. A ese encuentro, porque para él era una situación muy personalizada, una situación que no se iba a repetir aquí y ahora, claro, ¿sí? Claro. En donde influía él como orientador, o él como participante, como guía, acompañante. Y quien tenía toda la responsabilidad de ese trabajo era la persona que asistía con él. Por supuesto, fíjense, a mí me encantó ahorita cómo a partir de algo que de momento se me ocurrió, porque realmente son importantes las mascotas en nuestra vida, nos sirvió y nos ayudó a que nos dieras una explicación de diferentes puntos, la responsabilidad que es tan importante dentro del Gestalt, el momento presente, el vivir aquí, el ahora, integrados del budismo zen. Realmente se me hace muy interesante cómo lo estás manejando. Regresando y retomando, entonces viene un movimiento llamado Gestalt. Fritz Perls lo aplica dentro de un universo terapéutico, junto con su esposa. Tengo entendido que hubo un tercer miembro importante de apellido Goodman. Paul Goodman. Sí, ¿verdad? Y ellos son los que hacen el punta de lanza para este movimiento Gestalt inicial. Sí, de hecho en 1940 es cuando se lanza el libro Yo, Ego y Agresión, que sirve como, que lo lanza Fritz Perls, y sirve como fundamento a lo que es la terapia Gestalt, haciendo un análisis del método de Sigmund Freud. Okay. Y aquí, él hace sus aportaciones y le da vida a este movimiento en terapia. Una pregunta, y te la tengo que hacer porque vuelve a aparecer Sigmund Freud. ¿Por qué tan importante Sigmund Freud? Bueno, definitivamente cualquier teoría o cualquier praxis que tenemos hoy en día en psicología surge de las ideas de Sigmund Freud. Y muchos de los movimientos, aunque ahora tienen obviamente una nueva perspectiva a través de los avances,
yo creo que negar nuestro pasado es negar nuestra propia existencia, ¿no? Ujú. Y ciertamente, pues, tienen una influencia importante en cualquier rama que trabaja. Hacia un lado, hacia otro. Hay gente que lo detesta y lo ataca y desarrolla su teoría. Y hay gente que lo acoge y lo ensalza y desarrolla su teoría, ¿verdad? Así es. Incluso hay algunos autores que parte su teoría de una Análisis. forma de un análisis que se le hace al psicoanálisis, o de una crítica que se le hace, Sí. y surgen otros movimientos. Claro. Y entonces, ¿cuál es la relación que podemos encontrar entre Gestalt y el psicoanálisis? Dentro de los fundamentos del psicoanálisis es esta pulsión de pulsión de muerte y de vida. Ok. Todos los seres humanos llevamos a conducirnos de tal forma que estamos propensos a vivir, a no vivir, a retenernos, y también surge de la parte de la conciencia. El no hacer consciente algunos actos del ser humano lleva a justificar ciertos comportamientos. Entonces lo que busca la terapia gestal es hacer consciente lo inconsciente, para que entonces la persona no pueda justificar lo que realmente hace. ¿O se justificaron en el sentido de no me di cuenta o no sabía lo que hacía? Exacto, sí, Ok. que la persona tal vez inconscientemente Sí. podamos hacer, no sé, el hecho de voltearle la cara a alguien tiene un significado. Ujú. Y aunque no nos demos cuenta, de eso tiene un impacto en la otra persona, incluso Cierto. en nuestra propia vida, y el hacerlo consciente nos hace responsabilizarnos de esta parte. Y responsabilizándonos, puedo decidir seguir haciéndolo. La intención justamente es eso, devolverle a la persona la capacidad de elegir. Elegir si quiere, Claro. volviendo con el ejemplo de voltear la cara, si Ujú. quiere voltear la cara, bueno, entonces soy responsable de cuál es el impacto y las reacciones que pueda tener este acto que yo En estoy. esa persona. Así es. Y siendo- incluso sí, siendo la responsable. relación que tengo con eso. Digo, siendo responsable, sí, me vale gorro. ¿Sí? Pero asumiendo Ok, las asumiendo las consecuencias de esa postura. Sí, es porque luego también se puede correr el riesgo de ser, en cierta medida, esclavo de, del impacto que van a tener las demás personas, ¿no? Una de las críticas que se le hace a la gestal es justamente esta parte, el desarrollar un ego sobrevalorado, ¿sí? Ok. En donde la persona, sí, yo soy responsable de lo que hago, yo soy responsable de mis actos, de mis pensamientos, pero entonces olvida la otra parte, ¿no? Es decir, se encierra en un mundo en el que interactuar no con afectar. estas personas puede llegar a ser bastante egoísta, incluso incómodo, pues. Ok. Esa es una de las críticas que se le Creo hace. que me voy al otro extremo, o sea, donde yo ya no quiero hacer nada porque tengo miedo de impactar negativamente a los demás. Sí, vamos a la otra parte. Sí. Y aquí me gustaría explicar el método que se utiliza dentro de la terapia gestal, que se llama el círculo de la experiencia. Ok. El círculo de la experiencia surge en una etapa de reposo donde hay un evento que empieza a movilizar, los pensamientos, las ideas que impactan la persona, Ujú. y que, bueno, se estanca en diferentes etapas, Ujú. y que tiene que, por ejemplo, se utiliza o se manejan algunos mecanismos de defensa como la proyección, la confluencia, que es el dejarse llevar, Ok. el debería, Sí, sí, yo sí. debería hacer esto, y que, bueno, lo que se busca para cumplir este círculo ¿Ciclo? de la experiencia o ciclo de la experiencia es que la persona lleve al acto, que no se quede estancado en una de las etapas que se dan con la Ok. utilización de diferentes mecanismos. Ahora, estos actos, más bien dicho, estas acciones, actos, pueden ser minúsculos, no necesariamente tiene que ser algo grande. No, o sea, cualquier situación que lleve a la persona a causar a desestabilizar sus pensamientos, su conducta, ya podemos hablar de un bloqueo dentro de este ciclo de la experiencia. Ok. Ahora, ¿este bloqueo se da inminentemente o se da por mi interpretación del suceso? Ujú.
se da por la interpretación del suceso, pero creo que el tiempo se nos viene encima y la pregunta es muy importante. Mejor, ¿qué te parece si me guardas la respuesta para que, regresando de la pausa, mientras les voy a recordar los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, comunícate al 331 0190 712. ¿Tú qué piensas de este tipo de terapias? ¿Has oído hablar de la terapia Gestalt? Yo estoy seguro de que sí. Y me encantaría que compartieras con nosotros cuál es tu visión de esta terapia, cuál es, a lo mejor el contacto, a lo mejor has ido alguna vez a alguna terapia, has leído algún libro. Todo esto yo creo que nos ayudaría muchísimo en este programa, no porque Víctor no lo sepa, sino porque esto nos da oportunidad de enriquecerlo aún más. Nos vamos a la pausa y regresamos aquí a Coach Online, por supuesto, en Radio Mujer. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en el programa Coach Online platicando el día de hoy de esta corriente filosófica, psicológica, que es el Gestalt. Por cierto, Gestalt significa forma. Figura o forma. Figura o forma, sí, a grandes rasgos. Te platicaba antes de entrar al programa que uno de mis mentores en el mundo de la arquitectura, el arquitecto Justus Dahinden, suizo, director del Instituto del Raumgestaltung Institut de la Universidad de Viena en Austria, aplicaba esto. O sea, y en el Raumgestalt hablan de Raum es el espacio y el Gestalt viene siendo la figura. Y entonces aquí se complementaba forma y fondo en los espacios en los que vivimos. Y de ahí surgía la gran importancia. Pero bueno, antes de irnos al corte, nos quedamos con una pregunta al aire que considero muy importante en el mundo del coaching, lo utilizamos muchísimo, que es esta diferente interpretación de los eventos por cada individuo. O sea, si existe un evento, y esto está probado, se han hecho infinidad de experimentos donde inventamos, donde nuestra memoria nos falla, a pesar de que creemos que somos así como que la octava maravilla en cuestión de recordar las cosas, pero cada individuo interpreta los eventos de forma diferente. Y entonces, hablando de esta interpretación que comentabas dentro del mundo del Gestalt, me queda esa duda y me surge esa duda. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿El suceso o la interpretación? ¿O cómo es que lo podemos entender desde la perspectiva de la terapia Gestalt? Hay que tomar en cuenta que este movimiento es trabaja mucho lo subjetivo. Okay. Es decir, la experiencia, desde el propio ciclo de la experiencia, la persona va creando o limitando. En Gestalt le llama poniendo capas, ¿sí? o poniendo barreras a no tener contacto con diferentes situaciones, emociones, pensamientos, y que la experiencia va forjando esa personalidad que va rigidizando cada vez más esa persona. Okay. Quiero decir, no sé, un ejemplo. No sé, en la niñez alguien se burló de mí porque bailaba, ¿no? Entonces yo bloqueo esa parte, pongo esa barrera, esa capa en la parte del baile. ¿Sí? Entonces yo ya no tengo esa capacidad de poder expresar, por ejemplo, a partir de los movimientos, ¿no? Claro. Lo que busca la Gestalt es identificar cuál es el significado para esa persona sobre esto que ahora ya no puede hacer, y llevarlo al acto, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte se trabaja mucho con la movilidad corporal, el liberarse de esa sensación de no poder hacerlo incluso. Claro. De hecho, se habla de que Fritz Perls también estuvo en contacto con el creador, no recuerdo su nombre, del psicodrama, ¿no? Sí. Sí, y de hecho de aquí surge que muchos de los trabajos o las técnicas que se utilizan dentro de la psicoterapia Gestalt es de dramatizar, es llevar al acto o el role playing, pues. Ya, entonces, para entender esto, al momento de que yo vuelvo a recrear
de una forma de juego, o quizás ficticia, como si fuera un cinito, un teatro, puedo yo reinterpretar el suceso traumático, por decirlo de una manera. Así es. Sí, y es lo que busca, es darle una interpretación diferente, sí. Okay. Buscar el darnos cuenta que esto proviene probablemente de algo en el pasado y que lo estoy arrastrando en el tiempo y que hoy y ahora puedo deshacerme de esta parte que me aqueja. Ajá. Y sobre todo que, por ejemplo, no se busca dentro de la Gestalt establecer como qué debería de ser, sino la propia persona va estableciendo eso que quiere ser de sí mismo. Ok, aquí me surge lo siguiente, por lo que me estás platicando, me queda claro que funciona como terapia, pero qué tan efectivo, y yo ya me estoy contestando en mi cabeza, pero quiero saber tu opinión, qué tan efectivo es entender el Gestalt como un preventivo a situaciones difíciles de digerir. Utilizar la Gestalt como prevención. Exactamente, o sea que sería fabuloso que desde que estoy en la primaria o en el kinder, los maestros me dijeran que yo tengo la capacidad de interpretar los sucesos de diferentes maneras, donde me digan los maestros que mis sentidos realmente son limitados, y si a esto le agrego la interpretación que le pongo, pues entonces difícilmente me voy a casar con una situación que pueda generarme un trauma. Esto sería lo mejor que podría suceder, ¿no? Porque, y no solo con la Gestalt, sino viéndolo desde cualquier perspectiva, ¿no? Claro. El hecho de darle a los seres humanos herramientas, lo que conocemos ahora como habilidades sociales, que surgen también de movimientos existencialistas. Ajá. En donde, la persona debe de conocerse, surgir o fortalecer su propio autoconcepto, el amor propio, la autoestima, y que pues sería genial que enseñásemos a los niños a poder identificar que cualquier cosa que le diga cualquier persona, claro, pues eso no implica no está en concreto, no es, o sea, yo le llamo la acción, no es la persona, pues. Por supuesto. Y lamentablemente e historia no es prólogo. Exacto. Y lamentablemente nuestra cultura pues es mucho de eso, ¿no? Somos el niño tonto, no hacemos tonterías, somos el niño tonto y cargamos con esta carga. Cargamos con este nombre o con esta etiqueta, podemos hacerlo durante toda nuestra vida, claro, y nos rigidizamos nuevamente a funcionar en ese aspecto. Y fíjate que puedo echando a volar la imaginación, ir todavía más allá. Nuestros sentidos realmente son muy limitados. Entonces lo que percibimos de un suceso, de lo que es real, es una fracción muy pequeña. Un ejemplo tan sencillo es de que, por ejemplo, los seres humanos no tenemos visión infrarroja, no tenemos visión ultravioleta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros solamente vemos con nuestros ojos un rango muy pequeño del espectro electromagnético, y por lo tanto hay una realidad que nunca voy a ver. Nuestra audición, o sea, los niños más funcionales, su capacidad auditiva va de 20 ciclos por segundo a 20,000 ciclos por segundo. Y a mi edad debe de andar sobre unos 1,000 a 15,000. Entonces yo no escucho, híjole, imagínate cuántas cosas, ¿no? Donde a lo mejor alguien me dice, con permiso, en un tono tan bajo que yo no lo escuché, y me molesto. Y entonces realmente ¿por qué me molesté? Así. O sea, si hubo una intención de pedirme permiso de pasar y yo de repente ya estoy jalándome los cabellos porque este es un maleducado, o a lo mejor alguien me pidió prestado algo y no lo escuché, dieron por hecho que sí, no sé, y nuevamente pues me enojo. Entonces hay una serie de factores que yo creo que pueden servir, como te digo, en la educación inicial para
pues para darnos cuenta, mucho de Gestalt, para darnos cuenta de que no tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y a partir de eso, creo que podemos ser personas más saludables, ¿no? Sí, sí, y hacer consciente esta parte, a ver, ¿de dónde viene, por qué esta reacción? ¿De dónde viene? ¿A qué me recuerda? También. Hay algo que, dos conceptos que manejaba Fritz Perls, uno que era el perro de abajo y el perro de arriba. A ver, ese no lo El perro de abajo o el underdog es cómo nosotros en ocasiones nos desarrollamos con esta tendencia a ser sumisos, a dejarnos llevar y no poder imponernos ante algo que no queremos. Claro. Y toda la polaridad o todo lo contrario, que es el top dog, que nos habla de ser egoístas, imponer, no violentar incluso. Claro. Lo que se busca es un equilibrio entre estas dos partes, y que en ocasiones lo que podemos interpretar nosotros como un grito viene de toda una historia. Recordemos que somos seres sociales y que toda nuestra historia surge de relaciones que se dan en este momento, que se dieron en otro momento. Claro. El término underdog tiene mucho que ver con la persona que se victimiza. Es correcto. Y el top dog, aunque más se utiliza, curiosamente, top cat, o sea, el gato de arriba, es el victimario. Es el que tiene que imponerse y es el alfa. Que hay otras cosas interesantes, digo, que me encantaría preguntarte, tenemos porque surgió, no es parte de las preguntas que traigo. Pero ¿existe una teoría social en el Gestalt? O sea, en el sentido, ahorita hablé del alfa, del macho alfa. Gestalt llega a tocar estos ámbitos sociales donde habla de roles dentro de una sociedad donde hay un macho alfa y de hecho también hasta una hembra alfa en algunas manadas, algunas especies. ¿Habla algo de esto Gestalt? Sí, sobre todo porque dentro de la Gestalt se identifica que tenemos que somos seres sociales, ¿no? Y se busca la integridad, un desarrollo integral, o sea, en todas las esferas del ser humano, en lo que piensa, en lo que hace, en cuidar su propio cuerpo, en desarrollar su mentalidad, y bueno, todo esto parte de una forma de desenvolverse en el propio contexto. Okay. ¿Qué es la parte social? Y me sigues profundizando, regresando al corte. Claro. Ya se nos ganó nuevamente el tiempo. Les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp estamos aquí en tus órdenes en el 331 019 0712. Vamos a la pausa y regresamos a Coach Online, por supuesto, aquí en Radio Mujer. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Quiero agradecer a Julio César Moreno, que se está comunicando y dice que siempre con estos apoyos psicológicos que funcionan, siempre funcionan cuando deseamos solucionar las cosas, cuando queremos crecer, que si no queremos crecer en realidad el acompañamiento es inútil. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Nuestro amigo Magnate nos dice, hablando de mecanismo de defensa, podrían abordar el concepto de máscara psicológica, que va mucho en el tema que nos quedamos ahorita con el corte. Yo creo que vale la pena retomarlo para a ver si podemos contestar la pregunta que nos está haciendo nuestro amigo Magnate. Sí, entonces esto de las máscaras psicológicas a lo mejor tiene que ver con los roles, ¿no? Sí, ¿cuál es la función que nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra familia? Nos van a conocer o nos van a etiquetar con cierto aspecto, ¿no? El chaparro, el chistoso, el gracioso, y de esta forma vamos a funcionar
de determinada manera, ¿no? Yo creo que esto de la máscara psicológica tiene mucho que ver también con cómo en ocasiones por esta etiqueta, por lo que las demás personas nos perciben, nos lleva a comportarnos y que la gente nos trate así. Una de las cosas que se trabaja también desde esta perspectiva es el punto de tomar en cuenta que la otra persona nos trata por cómo nos proyectamos o nos presentamos en cualquier aspecto, ¿no? Y en ocasiones hay una frase que dice, a veces nuestra mejor máscara es no llevar ninguna, ¿no? Okay. Y esta parte busca que la persona sea, además de integral, que sea auténtica. Por supuesto. Pero para encontrar esa autenticidad es importante alejarse de todo lo que de toda esta carga cognitiva, afectiva, claro, que hemos adquirido durante pues toda nuestra vida. Claro, fíjate que es una de las características que yo más busco en la gente, la autenticidad. O sea, realmente no me importa su ideología, puede ser totalmente distinta a la mía, total y diametralmente distinta. No me importa su nivel de educación. En realidad, a mí realmente me gusta la gente auténtica. O sea, que cuando lo tienes de frente sabes que estás hablando con la verdadera persona. Y ahorita que lo estás mencionando, digo, se me hizo interesante comentarlo porque no hay mucha gente auténtica. No, bueno, y es que aquí la carga que se tiene de el cómo sí, ¿no? Lo que claro, hablábamos hace rato. Me tengo que conducir como una persona íntegra, como una persona de lo que espera la otra persona, claro, de mí. Y curiosamente el auténtico lo hace, pero de una forma natural. Así es, sí, y no forzada. No forzada, no porque me lo pidan ni me lo exija la sociedad o el interlocutor. Lo hacen de una forma muy natural. Sí, tiene que ver mucho también con la realización que tienen las personas en su... Mucha gente considera la realización como una meta futuro, como una meta que se tiene que llevar por una cuestión material, no sé, formar una familia, una cuestión emocional. Claro. Pero que pues lo que busca la Gestalt es que la persona se realice aquí y ahora y que integre todo los recursos que tiene, sí, tanto emocionales, afectivos, el amor propio, etcétera, etcétera, y los integre en ese momento y que se realice en cada una de las etapas de su vida. Por supuesto. Quiero regresar un poquito al término de la interpretación de la realidad. Yo tengo una pregunta que me gustaría hacerte, que es la siguiente. Todo el mundo tiende a través de sus filtros, interpretar de forma distinta. ¿Existe un filtro idóneo o lo idóneo es no filtrar? O sea, no interpretar. Lo que busca, o lo que partiendo de esta perspectiva, la idea es sentir y pensar lo que tenemos que pensar ante diferentes eventos, ¿sí? No creo que tengamos que tener un perfil, viéndolo desde la subjetividad que se tiene dentro de la Gestalt, debido a que por mi experiencia y, sí, por todo lo que yo he creado, y todo lo que he obtenido, esa es la forma en cómo puedo desenvolverme. Pero hablamos aquí de los bloqueos, de las capas o de las barreras, ¿no? Yo reacciono ante diversos eventos por esa forma que he aprendido a desarrollarme, ¿sí? Entonces el filtro sería imponer, volver a hacer el cómo sí o el deberíamos de. Ok. Entonces lo ideal es no filtrar. No, lo ideal es sentir. O sea, no le pongo ninguna etiqueta. Es correcto. O sea, llegó Víctor. No llegó Víctor, que es el maestro, que viene peinado. Es correcto. Bla, bla, bla. Ahí conocemos. A ver, okay, en las sensaciones, se trabaja mucho con sensaciones. A ver, ¿qué te hace sentir esto? ¿En dónde lo sientes? Movilízalo. Incluso se le puede poner nombre a esa sensación, okay, muy apartada del evento. Y se busca incluso hasta materializarla con las diferentes técnicas que tiene la Gestalt. Se puede llevar a materializarla por medio de plastilina, etcétera, etcétera, y ya ponerle un nombre a esa emoción, a ese vacío, a esa sensación que se tiene en el cuerpo. Entonces son temas interesantes. No, y aparte me suena muy lógico y más interesante todavía el hecho de que
tiene que ver con las emociones, porque para la supervivencia tenemos que sí etiquetar. Sí. O sea, pues, tal cual, viene un camión malo, o sea, quítate. O sea, no voy a etiquetar el camión y como el chiste del sapo, ahí viene el cual, o sea, Claro. el tren y lo Sí. aplastó, ¿no? Sí. Entonces, el cuerpo, independientemente de si tú quieres etiquetar o no, tiene una memoria también. Claro. Y entonces, tú escuchas esa sensación y te defiendes. Incluso por propia sobrevivencia. Exactamente. ¿no? Por instinto, digamos. Todo lo que tiene que... Y no podemos, cuando llega el momento de este instinto de conservación, de supervivencia, no podemos razonarlo. Ujú. O sea, a lo mejor otras áreas donde tenemos que convivir con pues la gente que convivimos todos los días, sí etiquetar se puede considerar, digo, porque no podemos decir malo o bueno, pero se puede considerar no lo ideal. O sea, sí. no etiquetarlo para que yo pueda realmente entrar en contacto con la esencia de este señor, ¿no? O de Ya esta te capto. señora, ¿no? Sí, yo creo que en esta postura pues etiquetamos porque percibimos y le damos un significado a cualquier evento. Sí, ¿no? a cualquiera. Y que este significado yo se lo voy a dar a partir de mi experiencia, de algo que he obtenido por las sensaciones, emociones, todo eso. Pero lo que se busca es quedarnos con ese significado y no arrojarlo hacia por ejemplo, si es una persona, Sí. no va a ser la persona tonta o la persona loca o que es lo que busca, Claro. no patologizar la situación. Ok. Ujú. Entonces podemos ya decir que este término sería cuando etiquetas, lo que no debes de etiquetar es una patología. Así es, y sobre todo porque ahí haces ver a la persona que esa es su percepción y es responsable de lo que está percibiendo y de cómo va a manejar ese significado. Por supuesto. Entonces tú puedes ser una persona saludable vamos a decir, etiquetar de una forma saludable. Y no puedes hacerte responsable, aquí estoy un poco jugando con las palabras, de lo que el otro interprete. Es correcto. Y tendrás obligación de ayudarle pensando de que existamos corresponsables como sociedad. Sí, es que la situación es rigidizar esa etiqueta, ¿sí? Okay. O sea, por ejemplo, está bien, yo cargo con la etiqueta de ser tonto, pero también puedo cargar la etiqueta de ser listo. Claro. O puede ser cargar la etiqueta de ser solidario, ¿sí? Cuando la persona carga o funciona en un solo aspecto, esto lleva a patologizar sus conductas. Sus conductas y sus relaciones. Así es, sobre todo sus relaciones, Sí. porque pensemos en una persona considerada deprimida, ¿cómo lo tratan las demás personas? Con Claro. cuidado, como si se fuera a quebrar, claro. Incluso la pueden así como alejar, porque quién sabe cómo vaya a reaccionar. Y no sé cómo tratarlo. ¿Verdad? Entonces, claro que la forma en cómo nos perciben, nos van a tratar y esto afecta a nuestras relaciones y a nosotros mismos. Ok, y pensando, porque el tiempo se nos viene encima, y preguntas van a quedar un montón, pensando que yo no puedo controlar esto, ¿existe un lugar o es variable? ¿Es mejor, en pocas palabras, que me consideren víctima o es mejor que me consideren victimario? Más que buscar de hecho, por ahí escuché que dentro de una terapia gestal, una persona víctima se tiene que convertir en victimario. Yo creo que caeríamos en el error de llevarlo a la otra parte. Okay. Yo creo que sí es importante reconocer cuál es qué puede salvar esa persona de esa postura, Sí. pero ampliar el panorama de que, bueno, en algún momento puede ser víctima, pero hay otras alternativas para seguir funcionando, para seguir sin llegar al otro extremo. Sin llegar al otro extremo. O sea, muy caramba. Sí, si no, imagínense, el mundo estaría lleno de victimarios, ¿no? Y sería aquí un problema. El que tiene más saliva va a tragar más pinole. Así y es. yo después de un programa de radio me quedo sin saliva y no voy a tragar mucho pinole. Oye,
Víctor, el tiempo se nos vino encima. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. A mí me encantó el tema, cómo lo desarrollaste. Espero tenerte nuevamente, si es que aquí como invitado, si es que tú no tienes inconveniente, porque creo que da para muchísimo más. Da para muchísimo más. No sé si quieras compartir con nosotros algún medio de contacto por si alguien te quisiera buscar para profundizar sobre este tema. Claro que sí, estamos a la orden en el 3312 30 6388. Perfecto, pues ahí está el maestro Víctor Osvaldo Orozco, profesor investigador en el Departamento de Psicología del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la UDG. Caramba, el tiempo se nos viene encima. Quiero agradecer obviamente y como siempre a Giovanni, que estuvo en controles, Rosy Muñoz en producción. Nos escuchamos el día de mañana con otro programa más de Coach Online. A las 8 de la noche tenemos esta cita. Chao.